1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah.
Hola Emilio, sí, ya estoy. Estoy esperando que vos y Ricardo ingresen primero. Les doy la entrada a ustedes dos primero y después admito a todo el resto. ¿Te parece? Sí, pero hay 32 personas esperando. Te pregunto si tu usuario dice Juan Bragado, porque si no le voy a dar acceso a otro Juan Bragado, no sé si sos vos, por eso te pregunto. Y a Ricardo ya le mandé también el link. No, no se escucha nada. Hola, Hola, Juan. hola, Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, 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 acá estoy. ¿Todo bien? ¿Me veo bien? Yo no me veo. Sí, ¿Me veo bien? exacto, te ves Che, bien, te ves entero, porque ¿me veo ¿cómo? entero? Sí, el torso y tu cabeza y el techo. Pero está bien. Sí, está bien. Mientras no te corte la cara. No, porque ahí estoy muy cerca. No, ahí Escúchame, estás bien, está perfecto ahí. Che, nos te pusimos de pregunto acuerdo con algo. el color, ¿qué onda? ¿Y negro? ¿Qué tenés vos? ¿Azul? Negro, negro. Che, ¿cuántos inscriptos hay? ¿Cuántos inscriptos hay? Hay más de 300 inscriptos y son de 13 países. Está toda la Argentina y varias regiones de países de Latinoamérica y Suiza.
Che, de Argentina todo, pero hacé todo un paneo, ¿eh? Hacé, vos decís, de todas las provincias. Sí, está Tomate, en toda la provincia, vamos la a... conté. No, ¿en Sí, serio? en No, serio. eh, un saludo a toda la Argentina, por favor. Che, te cuento algo, Sí, te cuento algo. Me invitaron a la Universidad de Morón para dar un Zoom también, ajá. pero que yo, no, bueno, ahora sí tengo que preparar todo un temario. Che, decime una cosa, ¿le mandaste el correo a Ricardo? Sí, le mandé, le mandé. Ahí voy a estar atenta, tengo que estar atenta a eso, porque tengo 48 personas ahora esperando y no lo veo a Ricardo. Ayer estaba como Ricardo Villalba, ¿no? Porque quedamos a la -10, todavía faltan 2 minutos y él es puntual. Ah, acá está, Ricardo Mendoza, ahí está, ahí lo admito. Así ya después le puedo dar acceso a Buenísimo. los otros. Hablando y a las 7 en punto, escúchame, a las 7 en punto de reloj, puedo decir buenas tardes, buenas noches o buenas tardes noche, arrancás, ¿sabés qué? Bueno, Y hola Ricardo, ¿Cómo les va? ¿todo bien? Ricardo, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá ¿Cómo estábamos están? haciendo un recuento Firme, de... Ricardo. Sí, Sí, bien. muchísima gente, así que va a ser muy productivo. A las 7 en punto, Ricardo, Verónica arranca. Sí, Vos empezás a admitir, seguramente avísame cuando Sí, empieces a bueno, admitir. hay un botón que dice admitir todo, así que voy a esperar y pongo admitir todo y te llena el cupo, digamos. Ok, a la menos, ¿cómo te puedo explicar? A ya la son, menos, ya faltan 8 minutos, ¿eh? sí, no, pero perfecto. Igual tenemos tiempo libre, así que te cuento, Ricardo, a las 7 en punto, como la Fórmula 1, ¿viste? Ella arranca. ¿Qué estás haciendo, Vero, que me dice? Estoy probando si se ve Ah, la ok. Ah, pero presentación. ponelo de anfitriona a Ricardo. Sí, espera, después que admita a la gente, pero por las dudas pruebo yo a ver si se ve. Sí, dale. Muy bien, todo bien ahí. No, Ricardo, Sí, escúchame, vamos a estar los tres compartiendo imágenes a las 7 en punto cuando ella nos presente. Y ¿vos querés algo en especial que se te mencione, Ricardo? no, para nada. Porque ahí nosotros copiamos del Wikipedia ahí tu antecedente No, y eso pero más. no, pero no tienen que hacer ninguna presentación especial. Si es un conversatorio, vamos No, a sí, hablar entre es amigos. súper breve, son 2 líneas nomás Bueno, para presentarte. entonces, obvia el Claro, protocolo. Vero, Perfecto, tranquila, ninguna obvia el presentación protocolo. especial, por favor. Ok. Y antes de admitir, poné grabar, Sí, sí, sí. Ricardo. Sí, yo ¿Sí? les aviso a ustedes, voy a empezar a grabar, así saben cuándo estoy grabando. Bueno, No, bien. Che, entonces, bueno, ella cuando termine la presentación y lo que va a hacer, nos vamos a quedar nosotros dos y ahí empezamos nuestro y habilitas. Bueno, sí, tengo 90 personas. Buenísimo. Sí, yo les recomendé, si quieren estar. Y después sacale. Estoy en una reunión. ¿Por qué? Ahí silencié a todos.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar puntualmente con el conversatorio Dinámica de los Bosques y su contribución al cambio climático. Es un ciclo de conversatorios que está siendo realizado desde mayo de este año por Juan Emilio Bragado, como llamado Actitud Positiva. Juan Emilio Bragado es ingeniero forestal, maestrando en ciencias forestales, especialista en gestión de bosques urbanos y periurbanos. Y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, que es Ricardo Villalba. Él es ingeniero forestal, dazónomo y dendrocronólogo argentino, especializado en estudios de paleoclimas, y es investigador del DIANIGLA, unidad ejecutora del Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza, Argentina, y ha sido uno de los autores del cuarto informe de evaluación del IPCC. Bueno, bienvenidos a todos y los dejo para que disfruten de la charla. Juan Emilio, poné tu audio, por favor. Sí, ahora sí, ¿me Ahora escuchan? sí, ahora te escuchamos. Ahora sí. Sería bueno que las cámaras, si las pueden apagar, salvo Ricardo, así podemos tener más fluidez si son tan amables. No sé si eso lo podés manejar vos, Verónica. Bueno, Las cámaras Ricardo, no sé si me estás escuchando, Ricardo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, Ricardo, te agradezco tu aceptación y bueno, de poder tener este conservatorio. Agradecer a todos los que se han inscrito, que han sido más de 300 y de distintas partes de Latinoamérica. Inclusive me decía Verónica que están representadas todas las provincias, cosa que nos llena de orgullo y de satisfacción. Hay un cupo de 100, lamentablemente por el formato, por el sistema. Lo que sí decimos que, bueno, lo que no puedan entrar, va a quedar esto grabado. Así que, bueno, Ricardo, un gusto nuevamente. Este es un formato de conversatorio y de charlar juntos un poco sobre estas cuestiones del cambio climático, todo esto que tiene que ver con la incidencia, la influencia, la importancia de los bosques, que es un poco lo que has compartido cuando has estado acá con nosotros en El Dorado, en los cursos que has dictado. Así que bueno, sabemos de tu trayectoria, Ricardo, sabemos de tu profesionalismo y por sobre todo de tu generosidad, así que tenemos una hora para compartir y después de la hora, los que quieran hacer preguntas las pueden ir haciendo a través del chat, de manera tal de que Verónica después ella vuelva a incorporarse y hacer estas preguntas. Ricardo, contame un poco esto del cambio climático, ¿viste? Vos sabés que yo quisiera hacerte una pregunta para dar inicio, y sentite libre después de poner las filminas y todo. Pero hay algo que quisiera arrancar preguntándote. Hay como dos escuelas en cuanto al cambio climático. Una escuela es la que habla de que la causa del cambio climático es antropogénica, y la otra es como que es una causa externa. Es como que hay dos escuelas, la que tiene más fuerza, la que abraza el IPCC, la que abraza Naciones Unidas, indudablemente es la de que la causa es antropogénica. La causa, hay una realidad, que el cambio climático es una realidad. ¿Cuáles son tus apreciaciones en relación a esto? Bueno, muy bien. Juan, en primer lugar, dame un segundo para agradecerles a ustedes la invitación. A vos en particular, a Verónica que está coordinando toda esta actividad. Obviamente es un gusto poder dialogar con ustedes, poder charlar con ustedes algunos temas sobre cambio climático y bosque.
agradecer también porque a la medida que iba entrando la gente, tuve la suerte de ver algunos compañeros de la universidad, algunos amigos con los que nos sabemos ver, y obviamente me pone muy, muy, muy contento volver a tener contacto con todo este grupo de gente. Sí, el tema de cambio climático es un tema controvertido, no hay duda, pero hay que, lamentablemente en este mundo los temas controvertidos están fuertemente asociados a situaciones económicas. Quiero comentar que el 85% de la energía que estamos usando en este momento es energía fósil. Y de allí también sumamente importante para que vayamos pensando, justamente como ingenieros forestales, cuál es nuestro rol pensando en un mundo que viene, en un mundo de energías limpias. En este mundo actual, el 85% de la energía que usa el planeta es energía fósil. Y cuando yo hablo de energía del planeta, estamos hablando justamente de lo que mueve el planeta, de todas las inversiones que mueven el planeta. Entonces hay una enorme, enorme cantidad de recursos financieros atrás de esta historia del cambio climático. Obviamente el petróleo fue el gran boom de la sociedad, y si tenemos tiempo y si hace falta lo vamos a ir viendo en algunas figuras. Pero en el año 1, es decir, si hacemos una historia, una perspectiva global, el mundo tenía 300 millones de personas. Y para pasar de 300 millones de personas a 600 millones de personas, pasaron 1.600 años sobre el planeta. En el año 1600 se estima que la población global estaba en 600 millones de personas. Pero claro, cuando se descubre el petróleo, comienza toda esta historia de la revolución industrial y comienza todo este periodo de explosión demográfica, y ese crecimiento que había sido prácticamente lineal durante 1.600 años va a transformarse, de tal forma que de esos 600 millones en el año 2010, Naciones Unidas celebraba que en este planeta éramos 7.000 millones de personas sobre el planeta. 7.000 millones de personas. Y las mejores estimaciones conservadoras de Naciones Unidas, indican justamente que para el 2060, 2050, 2060, vamos a estar sobrepasando los 9.000 millones de personas sobre este planeta. Entonces, 9.000 millones de personas en este planeta al que hay que alimentar, a las que hay que vestir, a las que hay que proveer energía, y pensar claramente que todos esos recursos, la energía, los alimentos, la ropa, todo lo que usamos, lo que construimos, lo que vivimos, sale de un único lugar que es nuestro planeta. No tenemos ninguna empresa internacional que nos esté trayendo comida de la Luna, de Marte o de otro. Todo tiene que salir de aquí, de este lugar. Entonces, bueno, existe una realidad muy importante, yendo a tu pregunta. Y obviamente este aumento tan marcado en la población ha producido, deja una huella en el planeta. Y uno lo ve, digamos, cuando uno analiza, por ejemplo, que ese crecimiento de la población ha sido acompañado por situaciones que son positivas, es decir, el crecimiento del Producto Bruto Global sigue la misma tendencia que el crecimiento de la población, el consumo de algunos recursos, pero bueno, toda esta necesidad de recursos, es decir, podemos analizar y podemos ver una serie de indicadores sociales o socioeconómicos que claramente te están mostrando que siguen la misma tendencia, es decir, tenemos que deforestar para crear superficies para alimentar estos 7.000, 8.000 millones de personas en el planeta, tenemos que proveerlos de agua y tenemos que construir grandes diques, tenemos que proveerlos en lo posible de energía, bueno, y todas estas actividades obviamente van a dejar huellas muy marcadas en el planeta, de tal forma que cuando miramos todo este crecimiento
humano sobre el planeta está acompañado por huellas ambientales. Y si miramos justamente cómo ha aumentado el dióxido de carbono, cómo ha aumentado el metano, cómo ha aumentado el óxido nitroso, que son los 3 gases de tipo invernadero, vemos que la tendencia es exactamente la misma. Es decir, esta curva que era lineal comienza a tornarse y se vuelve totalmente exponencial asociado al crecimiento humano. Y desde el año 1950 esa tendencia es fuertemente exponencial. Entonces, lo mismo ocurre, entonces comenzamos a analizar desde el punto de vista global y uno comienza a ver que existe una gran cantidad, o sea, la mayor parte de los indicadores, la pérdida de biodiversidad, la desaparición de los bosques, y ahí nuestra actividad como ingenieros es clave y fundamental, el agotamiento de los recursos marinos, no es solamente sobre los recursos terrestres. Bueno, todo esto va teniendo exactamente, van dejando huellas sobre este planeta. Y la realidad es que si tenemos ahora la posibilidad de mirar el planeta desde una perspectiva global, es decir, como ahora tenemos la facilidad justamente de las imágenes satelitales, de todos estos sensores remotos que utilizamos nosotros y pudiéramos mirar todo el planeta, se ve claramente que las actividades humanas se han transformado en la fuerza más importante de transformación del planeta. Antes se hablaba, por ejemplo, de los terremotos, los tsunamis, las grandes tormentas que producían daños y catástrofes sobre las poblaciones humanas. Pero ahora cuando miramos el planeta y cómo el hombre está actuando, cómo el hombre está modificando, sin duda la actividad humana es la fuerza mayor de transformación. Entonces acá existe una super disputa entre un interés económico que necesita de alguna forma tapar todo este desarrollo económico donde lamentablemente nunca se puso al ambiente en la ecuación económica, donde el ambiente y el lugar, donde y los servicios ecosistémicos que nos brinda el ser humano, el agua que necesitamos para vivir, el aire que necesitamos para respirar, todo eso nunca entró en una ecuación económica y eso no fue valorado lo suficientemente. Entonces, yo entiendo que para alguien que tiene que hacer una perforación, una compañía que tiene que hacer una perforación para ver si hay petróleo y que esa perforación solo le cuesta $20 millones o algo así, tiene interés de que ese dinero que invirtió se le retribuya, que le dé ganancias. Y entonces, bueno, hay una gran cantidad justamente de intereses económicos detrás de todo esto. Entonces esto hace que este tema de cambio climático, como países, por ejemplo, que viven exclusivamente de estos recursos fósiles, como países de Medio Oriente, cuando he participado del IPCC y lo sé de otras reuniones más actuales, estos documentos justamente del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas tienen que ser aprobados por todos los países. Entonces, ellos llevan un conjunto de abogados para discutir palabra por palabra de este documento, porque es muy importante la apreciación y los cambios que van a tener que hacer si en el documento dice que algo es probable que el hombre tenga algo que ver o que es muy altamente probable. Porque eso significa medidas a escala global, si yo estoy firmando un acuerdo, significa medidas muy importantes de cómo tengo que manejar mi economía para adaptarme a esas observaciones que me están haciendo. Entonces, bueno, existen estas dos situaciones, es decir, una comunidad científica internacional donde estos documentos, por ejemplo, que elabora el IPCC, están elaborados por más de 2.000 científicos. Cada vez que se elabora estos documentos, que se hacen cada 6 años, yo participé en el año 2007, hubo otro en el 2014, y ahora estábamos esperando justo el 2020, que está ya por salir, y que bueno, por esta historia de la pandemia global, se ha dejado justamente de lado. Están obviamente todo atrasado por esta situación particular que estamos viviendo, pero bueno, en la elaboración de este informe que nos va diciendo cada 6 años cuál es el estado del clima del planeta, hay, digamos, está una gran cantidad de gente súper responsable y súper consciente, sin algún interés particular. Es decir, no hay, o por lo menos yo nunca observé que el interés de
de los miembros del IPCC cuando me tocó participar era ir contra alguna actividad en particular, contra la actividad, contra el uso de los recursos fósiles. Simplemente, digamos, era indicar qué es lo que estaba ocurriendo. Ahí Vero, justo no sé si todos están compartiendo la imagen, Vero justamente pone, le agradezco, porque está poniendo en un libro que se llama justamente el resumen para responsables de política, vamos a hablar de esto, donde ya en el año 2014 el IPCC está diciendo que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. Es decir, que no podemos estar discutiendo en este momento, desde el punto de vista de toda la evidencia científica es sumamente clara. No podemos estar discutiendo en este momento si la Tierra se está calentando o no se está calentando. La Tierra se está calentando y vamos a verlo y vamos a mirar algunos datos. Y muchos de los cambios que están observados no tienen precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano, como indica acá, se han calentado, el volumen de nieve y hielo ha disminuido, y el nivel del mar se ha elevado, y las concentraciones de gases de tipo invernadero, ¿no es cierto?, han aumentado notablemente. Entonces existe toda esta comunidad científica que va elaborando estos documentos en base justamente a todas mediciones y pruebas, y que se ponen sobre la mesa. Y luego, obviamente, existe toda una presión económica, donde en algunos casos estos grupos económicos tienen científicos que tratan de minar justamente las situaciones que crea esta comunidad que trata de hacer ver al mundo qué es lo que está ocurriendo a nivel climático. Entonces ha habido obviamente muchas controversias, es decir, bueno, el IPCC es todo un grupo de científicos con intereses particulares. Como les comentaba, si en ningún momento que participé del IPCC yo vi a alguien que tuviera interés en dañar a alguna compañía en particular, o algo, simplemente mostrar la realidad de lo que está ocurriendo en el clima a escala global. Y bueno, lamentablemente muchos de los colegas que participaron del IPCC han sido juzgados y llevados a tribunales por acusados de haber falsificado sus datos. Falsificar los datos de aumento de temperatura o falsificar los datos que muestran el contexto inusual que está viviendo el planeta. Es una situación complicada, una situación muy difícil la que se ve, pero las evidencias, y yo estoy seguro que todos ustedes lo ven, lo notan, de que este proceso de calentamiento está ocurriendo, que nos está acompañando, y no solamente es el aumento de temperatura, sino toda una serie de procesos que están asociados justamente a este calentamiento con el que vamos a hablar. Cambios en la precipitación, que a veces tienen mucho mayor importancia que los aumentos de temperatura, la ocurrencia de eventos climáticos extremos, es decir, tormentas convectivas de súper intensidad, inundaciones, sequías aquí en la zona de Cuyo, situaciones muy particulares que, como dice bien el informe del IPCC, no tienen precedente, por lo menos en el periodo histórico de los últimos 100, 150 años, cuando existen registros instrumentales justamente de estos eventos, ¿no? Sí, no, Ricardo, vos sabés que es muy interesante la apreciación. ¿Y por qué inicié con esta pregunta, digamos? Porque si fuese que el calentamiento se debe a cuestiones externas, como hay una escuela que yo te mencionaba, todo el esfuerzo que hagamos como humanidad, todo el compromiso, medio como que sería complicado, ¿no es cierto? Yo creo que también cuando hablamos de cambio climático tenemos que abordar en forma paralela los conceptos de contaminación, de administración de los recursos naturales, de la importancia de la biodiversidad, que tiene mucho que ver ahora con esta pandemia y esta frontera, ¿no es cierto?, este avance sobre los recursos naturales. Hay evidencias, yo creo que sí, podés mostrar los cuadros de las evidencias científicas en cuanto a temperatura, en cuanto a salinidad, al pH de los océanos, en cuanto al nivel del mar, cómo está aumentando, que pone en riesgo a los corales, en riesgo a las ciudades costeras. Hay como, no sé si
si como un futuro apocalíptico, si no tomamos medidas urgentes para cumplir con los compromisos de que la temperatura media, la de aumento no sea más de los 2 grados. Por eso me parecía que era importante decir, no, yo creo que nadie puede cuestionar que estamos frente a un cambio climático, estamos frente a estas evidencias, a los efectos de que podamos llegar a una solución. Era importante decir, es nuestra responsabilidad como sociedad. Y de ahí surgen esto que está pasando en Amazonas, lo que pasa en el Chaco, en Argentina, lo que pasó en Australia, todos estos eventos que hacen de que nosotros como forestales veamos cómo se pierden, cómo estamos perdiendo terreno por la falta de puesta en valor de los bosques, ¿no? Y cómo esta pérdida de bosques contribuyen a la emisión de estos gases de efecto invernadero. Vos tenías unos gráficos ahí, creo que para... Sí, bueno, Vero, si Vero me ayuda, me gustaría que si pudiéramos ir al gráfico número 13 que está ahí, que inicia con tu pregunta, si lo compartimos entre todos, que es una curva negra, a ver si la figura número 13, creo que es más adelante, sí, un poquito más adelante, por favor. Esa que estamos viendo, no, esa que estamos viendo todos. Y que es una curva, o sea, que vos me preguntabas, y eso me parece muy importante que me hayas preguntado este tipo de cosas, porque todo el proceso de calentamiento global que estamos viviendo, todo el proceso de calentamiento global que se está viviendo, es producto de la combinación de la variabilidad climática natural y del efecto antrópico, de las emisiones de gases de tipo invernadero. Digamos, no es que en este momento todo lo que fue la variabilidad del clima desapareció, ya no corre más, y lo único que es importante y que está haciendo que el clima varíe es la actividad humana. No, ese es un punto que tenemos que entender, que es muy importante que todos entendamos. Entonces, fíjense, esta figura que está representada allí, está hablando, son 820.000 años, eso está en KY, que significa años 1000, entonces estamos viendo cómo ha variado la temperatura en un lugar de la Antártida, justamente en Antártida, porque allí se pueden tomar testigos de hielo, que se pueden medir a través de un isótopo, justamente esa variación de la temperatura. El cero sería para los geólogos, o sea, es el presente, y entonces uno se puede remontar 820.000 años en la historia del planeta y ver claramente que el clima, o sea, si miramos la temperatura, hay ciclos, ¿no? Y que hubieron periodos en el pasado, no sé, ahí está una flechita mostrando que fue en el cual, fíjense, la temperatura en el año cero, que es el año, sería el periodo relativamente actual, bien hacia la izquierda, y que hubieron periodos en el pasado en el cual la temperatura fue más elevada que lo que es en la actualidad. Y eso, digamos, allí no había influencia humana. La influencia humana es muy reciente. Entonces uno está viendo, lo importante entender, que si hay algo que es intrínseco al clima es su variabilidad, y es la variabilidad climática. Y eso está asociado, digamos, fundamentalmente, si ustedes miran los 4 últimos picos que se ven allí, eso ocurrieron aproximadamente cada 120.000 años. Y esos valores de altas temperaturas están asociados a cambio en la cantidad de radiación que nos llega del Sol. Obviamente nosotros tenemos 120.000 años para vivir la vida del hombre, entonces uno no puede tener esa sensación de vivir 120.000 años, o sea, la experiencia que necesita para poder captar esto. Entonces, pero sí uno lo puede mirar a través de todo esto, es astronómico, y esto es probado a través de mediciones, que la rotación, la órbita justamente de la Tierra alrededor del Sol, es que siempre, o sea, se nos enseña que es elíptica, eso se mueve, tiene una cierta flexibilidad, en el cual se hace más circular y se hace más elíptica. ¿Ah? Y eso que es un proceso astronómico que viene ocurriendo por miles de años y que va a seguir ocurriendo por miles de años,
eso tiene una periodicidad de 120.000 años. Entonces uno se fija que cada 120.000 años la Tierra recibe mayor cantidad de radiación solar y entramos justamente a vivir lo que se denomina un periodo interglacial, como el que estamos viviendo ahora. Cuando se miran la gráfica cerca del cero, esa mesetita que estamos viviendo ahí es un periodo cálido, donde la Tierra se denomina técnicamente un interglaciar. Toda la parte donde está la flechita ahora que Vero está moviendo allí, ese es el último periodo glaciar. Allí las temperaturas fueron mucho más bajas y después saltamos hacia el periodo de esa meseta muy cercana al cero, que es el que se denomina técnicamente el Holoceno, ¿no? Bueno, fíjense que los interglaciares se han dado aproximadamente cada 120.000 años. Y eso es consecuencia justamente de esto que se denomina excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Hay momentos que está más cerca, hay momentos que está más lejos. Cuando estamos más cerca recibimos más radiación y vivimos justamente un periodo interglacial como el que estamos viviendo ahora. Un periodo interglacial, ¿qué significa? Un periodo donde ustedes habrán visto ahí alguna vez cuando estudiamos geografía, que todo Canadá estaba cubierto por una calota de hielo, parte de Estados Unidos, gran parte de Europa. Aquí en Argentina, de donde yo vivo, acá en Mendoza, aproximadamente un poquito más hacia el sur, comenzaba toda una calota de hielo que era continua hasta Tierra del Fuego, y que esa calota, digamos, continua de hielo, se extendió, digamos, que ocurrió no hace tantos millones de años, hace 18.000 años. Esa calota de hielo existía durante justamente el último periodo interglacial, y bueno, esa justamente es lo que se denomina los periodos glaciares. Entonces, ahora estamos viviendo en una Tierra fuertemente dominada por hielo, ahora estamos viviendo una Tierra con bajo porcentaje de hielo que cubre esa Tierra, que son los periodos interglaciares. Bueno, lo que quiero que miremos acá, que si bien hay una cierta ciclicidad, ninguno de estos picos fue igual. Es decir, que siempre hay una variabilidad climática natural, que el clima es eminentemente variable y que varía, no siempre nos vamos a decir, sí, existe una cierta periodicidad cada 120.000 años, pero ninguno de los 4 o 5 picos de los últimos periodos interglaciares fue similar, ni ninguna de las glaciaciones cuando la Tierra fue fría, es decir, los colores azules, es similar. Entonces, esto quiere decir que hay toda una serie de procesos que hacen que el sistema terrestre por naturaleza sea fuertemente variable. Y esto es lo que hace justamente a que sea muy difícil, o que haya sido muy difícil hasta ahora, donde existen modelos, donde existe una serie de evidencias, de documentos históricos que se están midiendo continuamente, establecer como lo hace el IPCC en su último informe, decir, muchachos, el cambio climático, el calentamiento climático es inequívoco. No me vengan con historias de que no nos estamos calentando. Sí nos estamos calentando, y esto ahora no es solamente parte, lo importante de este informe, no es solamente parte de esta variabilidad natural que estamos viviendo, que estamos viendo acá en los 820.000 años de la historia del planeta, sino que además de esta variabilidad natural, existe esta componente humana, este evento antrópico que hace que las temperaturas estén aumentando. Entonces, el clima en este momento no es puramente variabilidad natural, no es esta curva que estamos viendo de 820.000 años, ni es simplemente la actividad humana. Son las dos cosas superpuestas. Claro, hay como un funcionamiento. Eso es lo importante entender. Claro. Entonces, lo que ocurre en este momento, y los modelos lo muestran, es que si nosotros usamos solo los elementos de la variabilidad natural, que los cambios en radiación solar, como dije, las erupciones volcánicas que enfrían el planeta, no podemos explicar el calentamiento. Y la única forma de poder explicar el calentamiento es agregar justamente las tendencias de aumento de la concentración de gases de tipo invernadero, de gases producidos fundamentalmente por, y ahí vuelvo otra vez a ponerle énfasis a la profesión, por el uso de combustibles fósiles, pero por la deforestación. El segundo componente del aumento de concentración de gases de tipo invernadero es justamente la deforestación. Todos los forestales que estamos acá sabemos que un tronco es el carbono que acumuló el árbol por 100, 200, miles de años, si hablamos de los alerces en el Parque Nacional Los Glaciares, dependiendo de justamente, en el Parque Nacional Los Alerces, perdón, en el sur, en la Patagonia. Entonces, es carbono acumulado. Cuando estos fuegos que están ocurriendo, cortamos, quemamos, lo que estamos haciendo es fundamentalmente liberar ese dióxido de carbono
que tan sabiamente los árboles acumularon en sus troncos por cientos, por miles de años, ¿no? No sé si queda claro, es decir, Sí. me parece interesante este punto de vista, es decir, bueno, Ricardo nos dijo que ahora es solo el ser humano, no. Esta variabilidad, fíjense, existe históricamente y va a seguir existiendo. Y periodos glaciares como los que ocurrieron, seguramente van a existir en el futuro, porque esto forma parte de que la Tierra se separa o se acerca al Sol. Esto es parte de esto es celestial, esto es astronómico, esto ocurre y va a seguir ocurriendo. Entonces, pero lo interesante es que la situación actual en este momento tiene una componente humana muy marcada. Y si vamos, creo que la siguiente, Vero, si podemos ver la siguiente, bueno, esa es la concentración, me parece también súper interesante mirar esta imagen, ¿no? Que es en el año 1956, allí por donde comienza el 58, donde comienza la gráfica, un investigador en Mauna Loa, justamente ahí, comenzó a tomar la concentración de gases de dióxido de carbono fundamentalmente, y otros gases, pero de dióxido de carbono. Y esta es la curva de dióxido de carbono, que cuando él comenzó a medir eran 320 partes por millón. Y bueno, en este momento ya hemos superado las 415 partes por millón. Y lo que me parece importante es que ustedes ven esa tendencia positiva, pero ven que no es una línea que está indicada en negro, que no es esa línea negra que es el valor medio, sino que tiene un ciclo, un serruchito, que va subiendo y bajando todos los años. Bueno, ¿qué produce ese serrucho? Ese serrucho lo produce la vegetación, ese serrucho lo producen los árboles. Cuando en otoño se caen las hojas, justamente se libera por descomposición de las hojas una enorme cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando en la primavera brotan, necesitan tomar ese carbono para formar tejido. Y entonces disminuye justamente la concentración en la atmósfera. Estamos viendo entonces la capacidad de uno de los elementos que tenemos nosotros en las manos, que es el árbol, el crecimiento, la formación de madera, el crecimiento de hojas, de ramas, como uno de los elementos potenciales, claves y fundamentales para manejar de alguna forma las emisiones de dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Otra, por favor. Esta es la para mostrar que el valor que tenemos actual de 415. Vamos, pero no quiero, esos son los métodos que usan. Ahí está. Esta gráfica. Fíjense, no la gráfica anterior, por favor. Veronos a esa gráfica. Fíjense, es la misma curva que yo les mostraba, solo que ahora está invertida. Y es que los geólogos a veces no nos ponemos de acuerdo. El año 0 viene a ser otra vez el presente, más cerca donde está la flechita. No, allá es el año 800, el año 0 acá se invirtió. Simplemente para que nos ubiquemos. Este es el presente, ¿no? Y la curva azul es esta de temperatura que les mostré anteriormente con menos detalle. Pero quiero que presten atención a la verde. La curva verde representa la concentración de dióxido de carbono. Y fíjense que prácticamente en los últimos 820.000 años, es decir, en el último 1.000.000 de años, ese dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono, varió entre 280 partes, mirando la escala aquí donde está el dióxido de carbono, los máximos eran 280 partes, y 180 cuando alcanzaban en los periodos glaciares, en los periodos más bajos, ¿no? Y que uno ve una relación bastante buena entre aumenta el dióxido de carbono, la curva verde, aumenta la temperatura en el planeta, que es la curva azul, la que está abajo. Pero sigamos mirando la curva verde. Entonces la curva verde dice que en 820.000 años la variabilidad natural, es decir, lo que el planeta hace, es que varía esa concentración entre, si nos venimos acá la curva, exacto, mirando la escala, entre 280 partes, que es cuando alcanza los valores máximos en el pasado, y 180 partes por millón cuando eran los periodos glaciares. Pero dijimos que en la actualidad estamos en 415, es decir, allá donde está la estrellita roja, ahí. Entonces fíjense que podemos remontarnos prácticamente 1.000.000 de años de la historia planetaria, y nunca el planeta tuvo las concentraciones de dióxido de carbono que tiene en la actualidad. Entonces, claramente, está la variabilidad natural. ¿Cuál es la variabilidad natural? Y para el dióxido de carbono fluctuar entre 180 y 280 partes por millón. Pero la actividad humana, el uso de combustibles fósiles y la deforestación fundamentalmente han llevado a que en este momento nuestra atmósfera esté fuera de los rangos naturales de variabilidad. Entonces, ahí se ve claramente
que hay una componente humana que estamos sacando al sistema climático fuera de los rangos naturales de variabilidad. Esa es la componente humana. No sé si lo alcanzan a ver en la figura. Sí, Si hay preguntas... Es interesante el análisis y te pregunto, Sí. uno que está un poco en la actividad científica y viene acompañando todas las actividades del IPCC, de las COP que se hacen todos los años y la gran preocupación de la comunidad internacional, por decirlo de alguna manera. Creo, es mi apreciación, quizás muchos que están escuchando compartan, de que falta bajar al terreno, que según los informes se pierden 13 millones de hectáreas de bosques por año. Vemos que no hay un retroceso en lo pragmático. Vemos que por un lado están las declaraciones, las preocupaciones, los compromisos, como vos bien decís, no es fácil negociar en estas COP las contribuciones que cada uno va a hacer o sus compromisos. Pero cuando te vas al terreno, vos ves que se siguen depredando los bosques, se sigue avanzando legal o ilegalmente. ¿Cuál es tu apreciación porque nosotros tenemos un compromiso 2030, tenemos urgencias de revertir este proceso y no vemos a una comunidad que haya tomado conciencia? Quizás esta pandemia por la cual hoy estamos pasando, digamos que sensibilice un poco a la sociedad y ponga en valor los recursos naturales. O sea, yo creo que uno de los problemas que han tenido los bosques es la falta de poner en valor. Hoy vos hablabas de algo importante, que en todos los balances no existe lo ambiental, no existe todas estas cuestiones. Tampoco pasa al nivel de bosque, los servicios ecosistémicos de los bosques nunca son valorados. Entonces, creo que ¿cómo hacemos para revertir eso? Para que haya, porque con una ley no es suficiente. Hay como una fuerza de avanzar sobre la frontera agropecuaria, como vos bien decís. Hoy, ¿cómo paramos este proceso? ¿Cómo crees vos? Bueno, la situación obviamente es súper compleja, y lo importante es, bueno, hagamos un poquito de historia, porque si hacemos un poquito de historia siempre nos refresca ideas, ¿no? Entonces, ha habido la intención de los seres humanos de ponernos de acuerdo en relación a este proceso de calentamiento global y ver cómo, y sabemos que obviamente esto nos viene afectando, no hay vuelta, y nos va a afectar más si las emisiones continúan aumentando. Entonces, todos se van a acordar, por lo que lo han sentido nombrar por lo menos alguna vez, el famoso protocolo de Kioto. Kioto fue el primer lugar, claro, fue el primer lugar donde todos los países se pusieron de acuerdo en que, no se pusieron de acuerdo, que crear una especie de acuerdo, una especie a ver, avancemos con esto porque no podemos seguir emitiendo, ¿no? Entonces, en los niveles que lo estamos haciendo. Entonces, el protocolo de Kioto, que fue fuertemente impulsado por países como Canadá, por ejemplo, y países europeos, establecía que los países podían seguir emitiendo. Obviamente, es imposible en este mundo, si alguien pregunta, es imposible justamente parar el consumo. Si es el 85% de la energía del planeta, vamos a decir, bueno, mañana cerramos todo y que no se emita más dióxido de carbono. Claro. Imposible. Necesitamos un proceso de transformación muy grande. Pero entonces, el protocolo de Kioto fijó como límite, esas discusiones fueron en el año 96, entonces se dijo, bueno, mire, lo que vamos a hacer es pedirle a cada país que vuelva a sus niveles de emisión del año 1990. Es decir, si usted es un gran emisor, siga siendo un gran emisor, pero por favor, llévelo a los niveles no que tiene ahora en el 96, sino a los que tuvo en el 90, ¿no? Bueno, después vamos a tocar otro punto, que es el tema de la desigualdad global que se ve en este proceso de calentamiento, que me parece súper importante. Bueno, ustedes saben que en ese momento el primer emisor global, digamos históricamente, que había emitido más hasta ese momento, que era Estados Unidos, nunca firmó el protocolo de Kioto. Nunca aceptó el hecho de decir, bueno,
yo ya emití, que lo correcto hubiera sido, yo ya he emitido, o sea, todas las emisiones, todo el combustible fósil que yo usé, que fue la base de mi desarrollo, bueno, ahora sería bueno que yo dejara de emitir y que los países en desarrollo comenzaran a usar eso para nivelar este desarrollo. No, pero se le pedía, no, por favor, no es que usted tiene que emitir como Nigeria. No, sigue emitiendo como Estados Unidos, pero en el 90. Bueno, aún así no aceptaron, no firmaron. Entonces fue, lamentablemente, y por ejemplo, Canadá, que era el fuerte impulsor de este protocolo de Kioto, obviamente con Japón y otros países, no lo cumplieron. A los pocos años Canadá tuvo que dar ese permiso, me da vergüenza decirlo, pero no hemos podido volver al nivel del 90 y estamos emitiendo mucho más de lo permitido. Entonces esto muestra claramente que los intereses económicos son fuertísimos allí, ¿no? Lo que está atrás de esto es fuertísimo. Entonces, bueno, fue toda una cuestión de zozobra, porque cuando esto se fracasó, se vio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fíjense, esto ocurrió en el 96 y hasta el año, la COP21 en París, hasta el año 2015, es decir, pasaron casi 15, 16 años hasta que hubo otra lucecita de acuerdo, que fue la COP21 en París, donde, bueno, ya la situación era crítica. El año anterior había salido el informe del IPCC del año 14 diciendo esto no se para, la Tierra se está calentando, cuidémonos porque esto se va a complicar. Y entonces, allí la situación fue la siguiente. Bueno, el protocolo de Kioto falló porque ahí le pusimos a cada país que tenía que volver a sus niveles del año 1990. ¿No? Acá le vamos a pedir que cada uno haga lo que pueda. Entonces, cada país tuvo que ir con una oferta. Es decir, para el año 2030, de aquí, del 2015 al 2030, voy a reducir las emisiones a través de uso de energía alternativa, biodiesel, energía solar, reforestación. Voy a reducir mis emisiones de tal forma que, pero voy a hacer una oferta, donde cada uno, es decir, como había fracasado esa política de Kioto de fijar un límite, bueno, por favor, haga lo que pueda, pero haga algo. Entonces hubieron países súper agresivos, ¿no? Como Estados Unidos, que estaba con la administración Obama, que impulsaba este acuerdo de París, dijo, bueno, nosotros para el 2030, Estados Unidos se compromete a reducir el 43% de las emisiones del combustible fósil. Vamos a usar programas verdes, programas de energías alternativas, vamos a reemplazar de tal forma que al 2030 vamos a ser capaces de reducir las emisiones en un 43%. Esa fue una propuesta muy agresiva, obviamente, de Estados Unidos, que quería impulsar la reducción de dióxido de carbono. Y después, bueno, los otros países hicieron, cada uno hizo su oferta. Argentina creo que fue de 15%, y que fue de las más bajas, y que, bueno, hubo toda una crítica. 18. Bueno, como siempre, con situaciones políticas atrás, ¿no? Porque esta historia es de que, bueno, vamos a verlo después, ojalá nos dé el tiempo para discutir de esta injusticia global que es el problema del cambio climático. Bueno, eso fue la administración Obama. A los 2016, porque ahora justo va a 2020, viene las elecciones nuevamente en Estados Unidos. 2016 asume Donald Trump y lo primero que hace es sacar a Estados Unidos como su especialidad. La saca de la Organización Mundial de la Salud, la saca de, bueno, y lo que hizo fue sacarlo directamente del acuerdo de la COP de París. Entonces, bueno, el primer país, el que llevaba otra vez la oferta más fuerte, el que llevaba el lineamiento, la administración anterior para buscar un entendimiento sobre cómo reducir las emisiones, se echa atrás. Entonces vuelvo otra vez a mostrarte, sí hay una discusión. Ahora que yo sea totalmente optimista en esta discusión política global en relación al dióxido de carbono, es súper complicado. Es súper complicado la reducción de gases de tipo invernadero. Y bueno, es lo que estamos viendo, bueno, nos está mostrando justamente la pandemia ahora. Cada país hace sus cosas distintas, sus políticas distintas, y bueno, frente a situaciones críticas, donde está en juego nada menos que la vida del hombre, y sin embargo se toman decisiones que a veces cuestan la vida de miles de personas. Y bueno,
hay intereses para los normales, digamos, para los seres Ricardo, ¿sabés que, el tema de la pandemia demostró una capacidad, con todos los errores y falencias, de reacción de la humanidad, ¿no es cierto? Se declaró la cuarentena y hubo como una reacción. En cuanto al cambio climático, la gente no se da cuenta de que los riesgos son mucho más graves que la pandemia y no se actúa en la misma consecuencia. Porque ahora con el tema de la pandemia nos dijeron quédense en casa y nos quedamos en casa. Renegamos, pataleamos, pero nos quedamos en casa. Hubo un cambio, yo creo que es histórico esto que está pasando, pero todavía no se toma conciencia de que la problemática del cambio climático es aún mayor y más grave por las consecuencias que se van dando. Quizá es como, no sé, como algo mucho que no es tan drástico, ¿no es cierto? Pero indudablemente deberíamos tener esa reacción, porque si no, no podríamos estar justificando todavía el avance de la frontera agropecuaria, de la política energética en cuanto a los escenarios energéticos regionales para propiciar más las energías renovables. Todavía es como que no hemos tenido esa reacción. Y esta pandemia también nos mostró la vulnerabilidad de las cuales somos. Yo creo que es como un ejercicio de lo que puede llegar a venirse. Y está bueno que en estos debates, en estas conversaciones, sirva también para tomar conciencia de que el cambio climático quizás no lo estamos percibiendo en el corto plazo, pero es algo que va a traer consecuencias aún más devastadoras que lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus. Es una situación muy particular y no sé si Vero me puede ayudar ahí a buscar. Había justo una figura sobre la pandemia que creo que venían un poquito más abajo, a ver, más abajo aún, que estaban, a ver, más abajo, ahí están, eso. Si las podemos compartir, porque desde el punto de vista ambiental, quiero también ver que llevemos esta impresión y otra vez para remarcar a toda la gente que está reunida hoy de la importancia de nuestra especialidad, de la importancia que tienen los bosques en el planeta. Y entonces, bueno, uno lee en los diarios esto, por ejemplo, de la ciudad de Chile, que ustedes saben, Santiago de Chile tiene ese nivel de contaminación invernal muy, muy crítico en invierno, donde los niños tienen muchos problemas de respiración, porque la contaminación de la ciudad, de toda la actividad industrial alrededor se queda, no hay circulaciones, prácticamente no hay vientos en invierno sobre la ciudad en algunos días, y produce un nivel de contaminación muy grande. Entonces, claro, al frenar todo eso por la pandemia, fíjense que estaba mostrando uno de los diarios más importantes de Chile que se están viendo niveles de contaminaciones menores en la región metropolitana de los últimos 30 años. Entonces, bueno, todos pensamos, y en algunos otros diarios dijeron, bueno, se vieron ciervos entrando en la ciudad, se vieron otros animales, jabalíes que están, la naturaleza está recuperando por la actividad del hombre, este descanso que le está dando. Y bueno, es un buen mensaje, es decir, el buen mensaje es que la naturaleza tiene la capacidad de recuperarse. Pero la realidad, creo, a ver si viene la siguiente, por favor, Vero. La siguiente imagen, exacto. Fíjense, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero ¿cuál fue el impacto de la pandemia en China? China que ya salió de la pandemia. Entonces, desde el punto de vista ambiental. Entonces, en celeste está cómo fue la actividad en el año 2019, por ejemplo, en energía, en la energía gastada justamente en la producción de energía, la segunda figura es en transporte y la tercera en la industria. Y uno puede ver que, bueno, obviamente cuando ocurre la pandemia, se ve muy claro ahí en el transporte, al reducirse el transporte, la cantidad de las emisiones de dióxido de carbono disminuyen notablemente. Se van ahí abajo, claro, es decir, de lo que se consumía normalmente en el año 2019, justamente ahora, en el año
2020 por la pandemia la reducción fue importante. Y uno si lo mira en las figuras de la generación de energía anterior, también había un pico ahí en lo celeste, o en la industria, ahí, un pico en el celeste del año anterior, pero en el año 2020 eso se reduce porque la actividad industrial o la generación de energía disminuyó. Entonces uno dice, bueno, está bien, pero cuando uno lo mira, la gráfica que está abajo, a nivel de lo que va a ser la pandemia, fíjense, ahí vienen mostrando, y acá se usa China, porque China en este momento es el emisor global de dióxido de carbono más importante, cómo ha ido elevando ese nivel. Y que la caída, justamente, que produce la pandemia, allá al final de la curva, ahí tú cae, pero que rápidamente, todo como están mostrando las curvas allá arriba, eso se va a recuperar y va a volver inmediatamente en un mes, 2 meses, a los niveles anteriores. Es decir, que no hay como, esta vuelta de la naturaleza por la pandemia, esto va a durar muy poco. Va a durar muy poco si ya estamos viendo que todo es volver a lo que era la normalidad. Esta normalidad de antes, que es lo que vos decías, la deforestación, la expansión de la actividad agrícola, el uso desmedido de los recursos, el mal uso de los recursos de este planeta, donde dijimos, bueno, ya somos más de 7.000 millones de personas sobre este planeta, ya estaremos, no sé, posiblemente cerca de los 8.000 millones, y sin embargo no estamos aprendiendo. Y si podemos ver la siguiente, a ver, la siguiente, o 2 más, sí, bueno, y justamente en la pandemia hubieron gente que aprovechó, esa es la que quiero mostrar, sí, y ahí, por ejemplo, un reporte de Colombia, donde está mostrando que cuando la pandemia es la preocupación, hay gente que aprovecha para deforestar y quemar. Entonces, por ejemplo, fue récord. Entonces, fíjense lo que había pasado allí en Colombia, donde esto es de marzo, abril, ya en abril se había deforestado todo lo que se deforesta en un año, de acuerdo a las estadísticas anteriores. Entonces, bueno, eso es interesante. Y fíjense, les recomiendo leer de la revista Anfibio un artículo de Marina Eisen, donde justamente pone también el rol de los bosques, otra vez nosotros allí presentes como cuidadores de este recurso, como protectores de este recurso, y dice que cualquier cambio que le hagamos al planeta va a tener su impacto en nuestra salud. No es la culpa de los murciélagos, no es que el murciélago, el mosquito, el ratón o el pangolín, sino que lo que estamos haciendo, estamos destruyendo justamente el hábitat de esas especies que viven en el planeta. Y la estamos obligando a que el pangolín viva con el murciélago, cuando antes tenían hábitats distintos, y que se transfieran enfermedades. Es decir, obviamente parece que el murciélago, el COVID-19 nace del murciélago, pero usó un transmisor que fue el pangolín para llegar al ser humano. Antes posiblemente vivían en ambientes totalmente diferentes, pero estamos reduciendo de tal forma el espacio, la vida que le estamos dejando a los otros seres vivos en el planeta, que este tipo de situación se nos va a venir. Y ella bien claramente dice, esta es la verdadera receta del coronavirus. Es lo que estamos haciendo con los ecosistemas, es lo que estamos haciendo con esos servicios que nos prestan, esos servicios ecosistémicos, que inconscientemente, porque hay que ser inconsciente, de alguna forma los estamos destruyendo, ¿no? Sí, es lamentable que nosotros tengamos que ser testigos de esta realidad, y ahí es donde nos genera esa impotencia, porque tenemos la gran preocupación de la comunidad internacional, y es lo que te decía hoy, pero que no se ve reflejado en un cambio en el terreno. Entonces, todos estos esfuerzos que se hacen, no es como que no bajan al terreno. Creo que desde los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, donde creo que le dan un rol más protagónico a las ciudades, creo que ahí hay un común acierto, porque en definitiva son las ciudades las primeras en reaccionar ante un evento climático. Son las primeras que tienen que salir a dar respuestas. Pero no obstante, creo que hay una brecha todavía muy grande entre la necesidad de cambio. No hemos frenado las deforestaciones, no se han disminuido las emisiones por consumo de combustibles fósiles, no hay, o sea, si bien hay una fuerte campaña, pero todavía no vemos, y ya hemos comido 5 años desde la COP de París,
con una propuesta hasta el 2030, nos quedan 2/3 de este tiempo que nos dimos, y no se vislumbra un retroceso en cuanto al nivel de emisiones y al respeto hacia los recursos naturales. Bueno. Sé que queda poco tiempo, pero ayer hablábamos en la prueba y no quiero, quizás, pero me gustó tocar el tema, que hablábamos del tema de los glaciares. ¿Te acordás que charlábamos con respecto a las evidencias climáticas de cómo los glaciares vienen retrocediendo? Y vos ayer ejemplificabas bien las mediciones que tenías en 2 o 3 glaciares que mencionaste. Me recuerdo el Uppsala o el Spegacini y otro más que trabajaste este año. Pero yo te hacía una pregunta que te la vuelvo a hacer porque me pareció muy interesante tu explicación, que tiene que ver con el equilibrio que tiene el Perito Moreno. O sea, es como que se contradice el Perito Moreno a todo lo que venimos experimentando, ¿no? De los grandes retrocesos. Me gustaría que vos nos comentes un poco eso, que también es tu experiencia, tu fuerte, porque en pocos minutos queremos abrir hacia las preguntas de los que nos están escuchando, ¿sí? Bueno, sí, voy a la pregunta brevemente. Y justamente este año la pandemia o el establecimiento de la pandemia allá por el 19 de marzo nos encontró trabajando en el glaciar Ameguino, que es el glaciar que se encuentra en el valle, hacia el norte es el valle siguiente al glaciar Perito Moreno. Y la retracción justamente del glaciar Ameguino es muy, muy grande. En el mismo periodo, mientras el glaciar Moreno ha permanecido estable, el glaciar Ameguino ha retrocedido aproximadamente 4 kilómetros, dejando un lago de 4 kilómetros, creando un lago de 4 kilómetros en los últimos 100 años. Lo que muestra es esa situación contrastante. Y la situación es que cada cuerpo de hielo, dada la cuenca donde se encuentra, la forma de alimentación, si termina, por ejemplo, en un cuerpo de agua como el glaciar Moreno, que termina justamente y se denominan técnicamente glaciares en Calvin, que termina justamente en el lago argentino, a diferencia de los glaciares en tierra, tienen dinámicas muy particulares. Y otra situación también muy interesante con el glaciar Moreno, que justo los glaciólogos en Yanigla han estado trabajando, está en relación particular a su situación de que cuando desciende justamente golpea contra la península Avellaneda, ahí justo en donde están las pasarelas. Tengo la duda si es Mitre o Avellaneda, pero bueno, justo ahí enfrente donde están las pasarelas, donde uno se para a mirar, y eso de alguna forma tiene un efecto en la dinámica del glaciar. Y hay 2 glaciares en todo el campo de hielo, con más de más de 200 glaciares grandes, de gran tamaño, ¿no? Justamente este glaciar, el glaciar Moreno y el glaciar Pío XI del lado chileno, son los 2 que están en avance, se mantienen estables. Y los 2 tienen una dinámica similar, con uno también que su frente, justamente los 2 uno termina en el lago argentino, el otro da directamente en el mar, y uno tiene la península allí enfrente que lo frena, y el otro también tiene unas islas que lo frenan. Entonces, esa dinámica, en el caso particular, ha hecho que estos 2 glaciares permanezcan relativamente estables, mientras que la mayor parte de los glaciares han retrocedido. Ahora, la cantidad de retroceso también, que hablábamos, que en algún momento lo mencionábamos, depende justamente de toda esta situación que te digo, de la topografía, de la fuente de nieve, porque la nieve es la que se va a transformar en hielo que acumula, que es la que le provee de masa al glaciar para que luego por ablación en la parte inferior se derrita. Bueno, hace de cada cuerpo de hielo una situación particular. Entonces, yo puedo tener un cuerpo de hielo que está prácticamente plano y que si aumenta la temperatura 1 grado centígrado, o sube la temperatura a la línea de 0 grado, que es la línea de equilibrio en un glaciar, 50 metros, todo ese glaciar me queda bajo la línea de equilibrio, y por lo tanto se va a derretir todo ese gran pedazo del glaciar que esté por debajo de 0 grado. Por el contrario, si el glaciar tiene una pendiente muy marcada,
Si yo subo 50 metros, posiblemente es el 2-3% del glaciar. Entonces la disminución del volumen va a ser mucho menor que en el caso de un glaciar que se encuentre, por ejemplo, el caso del glaciar Uppsala, que en las últimas décadas, en algún momento retrocedió entre 4 a 6 kilómetros en la última década, ¿no? Entonces, cada glaciar es particular. Entonces, es muy importante y todos los glaciólogos, la gente que trabaja en Yanigla y a nivel mundial entiende que no podemos estar hablando o usando un único glaciar como una expresión justamente de la criósfera global, del estado de la criósfera global, que es necesario justamente esa visión general. Y lo bueno, la noticia buena es que, por ejemplo, comentarles que justamente en Yanigla, impulsado por los investigadores que estamos allí, acaba de producirse en el año 2018, se finalizó el primer inventario nacional de glaciares del país. Y en este momento el país tiene más de 16.000 glaciares, cada uno perfectamente inventariado. Hay una página de glaciares de Argentina donde pueden ustedes ir y ver todos los mapas, la ubicación de todos los glaciares, toda esa información que está disponible para el país desde el punto de vista de una reserva hídrica que es fundamentalmente estratégica para nosotros, sobre todo la gente aquí en Mendoza, ¿no? Donde el agua es clave y fundamental para el desarrollo. Me gustaría, si me queda un minuto, retornar a un tema que me parece importante, y ahí también le voy a pedir ayuda a Vero, a ver si podemos mostrar una de las últimas figuras, bien hacia el final, que es como una copa de champán. A ver, para celebrar, cerrar. Ahí está, esa figura que estás viendo ahí, exactamente. Algo hay para celebrar. Es para celebrar. Y para comentarles justamente que, a ver si podemos llegar, me parece que nos quedábamos ahí, bueno, queríamos mostrarle retracción mortalidad de bosque. Esa. Para esta situación, sí, para esta situación en que les comentaba que hay una cierta injusticia a nivel, como en muchos temas, ¿no? Pero esta injusticia a nivel global de dióxido de carbono, de las emisiones, de la situación del cambio climático y de las consecuencias que todos vivimos. Entonces, hay una figura allí que está mostrando que hace aproximadamente, en este momento China es el primer emisor global, ¿no? Porque gran parte de la actividad industrial americana fue trasladada a China por la situación de una mano de obra mucho más barata, y quedó la industria pesada emisora de dióxido de carbono, está fundamentalmente concentrada en China. Pero hasta hace 10, 15 años, Estados Unidos era el primer emisor global y representaba históricamente el 33% de las emisiones de Estados Unidos, mientras que toda América Latina en ese momento, ahora ya ha cambiado un poco con Brasil entrando con cierto valor, pero también Chico representaba el 3,8%. Es decir, toda América Latina era casi el 10% de la emisión de Estados Unidos. Y sin embargo, Nicolás Stern, que fue ministro de Economía de Tony Blair, que fue el primero que elaboró un informe del impacto económico del cambio climático, él decía que todos iban a ser afectados por el cambio climático, pero que los países pobres iban a ser los primeros y los más afectados. Y entonces uno dice, bueno, nosotros emitimos el 3,8% y sin embargo nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias mucho más severas que alguien que emitió el 33%. Y esto muestra, digamos, una clara inequidad, digamos, en relación al tema de cambio global. Y si uno pusiera, digamos, lo que comentabas vos de los niveles de emisiones y este tipo de cosas, uno se ve claramente, como muestra la figura, que el 10% más rico del planeta, para no asociarlo a un país, sino asociarlo, digamos, a los recursos, el 10% casi emite es responsable del 50% de las emisiones. Y que abajo, en la parte plana, bien al final, sobre la base de la copa, el 50% más pobre, solo el 10% de las emisiones. Y sin embargo, las inundaciones, las tormentas convectivas, las sequías, el aumento del nivel del mar, todo eso va a afectar seguramente a ese 50% más pobre. Entonces, esta era mi última reflexión, para que veamos que esta es una situación complicada, una situación difícil, una situación que va desde lo ambiental a lo social y que no se puede separar una de otra. Y que
es importante que pensemos en esto, que pensemos que necesitamos de una forma de buscar una nueva forma, y también como lo establecen muchos movimientos, inclusive la Iglesia, de buscar una nueva relación del hombre con la naturaleza, y del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre mismo, para tratar de poder reducir estas desigualdades y ver que este mal uso de los recursos naturales es parte justamente de esta mala distribución de recursos en el planeta, de este modelo dominante de la economía global que no tiene en cuenta ni a la naturaleza ni tampoco al hombre. Sí, bueno, yo quedo abierto. Sin dudas, Ricardo, muy interesante, y también sumándome a unas reflexiones que creo que la contaminación del planeta pasa por una contaminación interior del hombre, que es la primera que se tiene que descontaminar. Y ahí puede ser de que empecemos a reflejar un cambio en la externalidad que es nuestro propio planeta. Y antes de darle la palabra a Verónica, quería hacer hincapié en este dato que el compromiso que había tenido Estados Unidos del 40% de su reducción de las emisiones contra el 18%. Yo creo que de la Argentina, o el 15% de la Argentina. Creo que aún así la Argentina siempre emite mucho menos. Como país, mucho menos. Yo creo que si Argentina, no digo que lo tendría que hacer, si Argentina hubiera dicho no hacemos nada, no nos comprometemos nada, aún así contaminamos mucho menos. Y habla de la inequidad, ¿viste?, que hay en cuanto al compromiso de cada uno. ¿No es cierto? Las emisiones de Argentina representan menos del 1% de las emisiones globales. Claro, a eso. Y Argentina, sin embargo, digamos, Argentina, que es algo muy importante, sin embargo, Argentina, el hecho de vivir aquí, en esta geografía al fin del mundo, nos da muchas ventajas naturales, riquezas naturales que no sabemos apreciar. Riquezas naturales como la energía solar, es decir, toda la diagonal árida sudamericana, ustedes tienen la suerte de tener mucha agua, pero para que tengan una idea, Mendoza, toda esta provincia que ustedes conocen por el vino, por el Malbec, por la fruta, por toda esta economía, solo tiene el 4% de su superficie desarrollada. Y no es porque a los mendocinos no nos interese tener más riego, más áreas cultivadas, más posibilidades, es porque no tenemos agua. No hay agua. En la cuenca del río Mendoza, donde vive el 70% de la población de Mendoza, ya todo el agua está adjudicada. Uno puede comprar un pedazo de tierra, pero esa tierra no tiene derecho a agua, porque ya la tierra con derecho a agua ya está otorgada. Entonces, pero en este lugar tenemos radiación solar 360 de los 365 días al año. Es decir, el potencial de energía solar es increíble. Quien vive en la Patagonia o vive en la Patagonia sabe que el potencial eólico es único, es único. Ya en Europa, en algunos momentos en Europa, la energía eólica está representando más del 50% de la energía consumida que usa Europa. Entonces, y con un potencial eólico mucho menor que la Argentina. Entonces, bueno, hay toda una realidad, hay todo un desafío que plantea el cambio climático, nos está golpeando la puerta para ir en busca de alternativas limpias. Aire, sol, bosque, bueno, todo este tipo de cosas en las cuales nosotros tenemos una enorme capacidad. Entonces, eso también tiene que ser consciente, y tenemos que tomar el impulso, no tenemos que seguir esperando que la célula fotovoltaica para aprovechar el sol la desarrolle el Silicon Valley de California y nos los mande, para que sigamos pagando patentes. Tenemos la capacidad para hacer, no estamos pidiendo hacer un Boeing para volar, estamos pidiendo algo sencillo, y la Universidad Argentina tiene el compromiso de llevar eso adelante, y tiene la capacidad, seguramente de sobra, la capacidad. Entonces, bueno, es también la importancia de aprovechar esas situaciones que tiene nuestro país para que podamos salir justamente de algo que nos va a dejar esta pandemia con el 50% de la población bajo el límite de la pobreza, ¿no? Buenísimo, Ricardo.
Bueno, agradecerte. Verónica, contanos un poco la percepción de la gente, tu percepción, y te damos Bueno, la palabra. primeramente agradecer por dejarnos compartir el conversatorio entre ustedes. Quiero contarles por los mensajes que fueron poniendo acá en el chat. Es un formato de conversatorio, por eso lo que hizo Ricardo es poner algunas placas para soporte de lo que él iba respondiendo a las preguntas de Juan Emilio, pero la idea no es una presentación, eso porque por ahí llama la atención el formato y esperaban una presentación, no es así. Y bueno, y algunas de las preguntas que han hecho en el chat que me parecía interesante, una de ellas es si se han estudiado cómo ha afectado el cambio climático en la resiliencia de los bosques. Bueno, es algo que se está trabajando y que en Argentina recién comenzamos a verlo. Y que obviamente como mostrábamos en algún momento, esta situación de que estamos impulsando, que estamos llevando las concentraciones de gases de efecto invernadero fuera del rango de variabilidad natural. Es decir, la Tierra, la concentración de dióxido de carbono osciló entre 180 y 280 partes por millón por miles de años y ahora estamos en 415, y la comunidad científica implora, por favor, no pasemos los 450 porque la Tierra nos vamos a fritar acá. Entonces, mantengámonos aquí tratemos de reducir. Bueno, este aumento de concentración en una Tierra que es más caliente, obviamente el clima, es decir, la atmósfera es más dinámica, y al ser esta atmósfera más dinámica tenemos eventos climáticos extremos mucho mayores. Entonces, hay algunas fotos por allí, pero bueno, pero donde hay, uno camina por Patagonia, por ejemplo, en algunos sectores de Santa Cruz o alrededor de Bariloche, y por ejemplo en Bariloche, la sequía del año 1998 produjo una mortalidad extensiva de bosque, una situación impresionante. No sé si la pueden ver ahí, eso está bastante más adelante, donde dice, mucho más adelante, Vero, donde estaban, justamente dice, ¿cuál es la señal antrópica en Argentina? O hay más adelante que hay uno, ahora más abajo, sí, ahí nos fuimos un poquito más, dale, por ahí estamos cerca, más, dale, ahí está, si le das ahí imagen, ahí estamos, bueno, para que todos podamos ver esa imagen. Bueno, justamente eso es un bosque de lenga, individuos que tienen 200, 300 años y que murieron por la sequía del año 2012 en la Patagonia. Es decir, es increíble, es decir, cómo esos árboles pudieron vivir ahí 200, 300 años, y bueno, es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando. Es decir, está el sistema climático, por sacar al sistema climático fuera del rango de la variabilidad natural, también estamos creando eventos climáticos extremos que producen mortalidades de parches así de bosque nativo que nunca ocurrieron. Y la anterior muestra, eso es en el sur de la Patagonia, esa es la anterior, justamente fíjense, es la misma península, una parte de Isla Victoria, ahí está el mapa hacia la izquierda. Bueno, en Isla Victoria, en Nahuel Huapi, en el año 96 y el año 2000, después de la sequía del año 1998, donde en algunos sectores, esto fue mapeado por INTA, más del 70% de los árboles murieron como consecuencia de esa sequía. Eso nunca ocurrió. Esas son situaciones que nunca ocurrieron. Entonces, bueno, el bosque obviamente tiene resiliencia y el bosque va a volver, y a mí me sorprende, por ejemplo, los sectores de la Patagonia, por ejemplo, en el parque Perito Moreno, no en el glaciar, sino un parque nacional que está donde Tomsky, ustedes saben, un ambientalista, compró la parte norte una propiedad al norte del parque que incluía un lugar nada menos que el Cerro San Lorenzo, que es fantástico. Y allí se retiraba el ganado, y la vuelta del bosque es increíble. El bosque está desesperado, pide ayuda y le dan una mano y el bosque vuelve. Es decir, hay una capacidad que uno piensa, bueno, acá ya no vuelve más nada, esto fue destruido. No, el aferramiento a la tierra de la vida del bosque es muy fuerte y es sorprendente. Entonces,
ante ciertas situaciones es clara esa capacidad de resiliencia que tiene el bosque. Pero también estamos enfrentando por el otro lado estas situaciones, por ejemplo el caso de esta sequía, que claro, son sequías donde, bueno, aquí estos colgos que mueren en Bariloche, algunos de estos árboles los hemos barrenado, tienen 400 años. Si hace 400 años que nunca pasó un evento de esta naturaleza. Entonces, bueno, esto es lo importante, es decir, le damos la oportunidad al bosque, el bosque está dispuesto a recuperar su tierra, a recuperar su capacidad y a brindarnos justamente los servicios justamente ecosistémicos, los que nos ha brindado. Eso sin duda es clave y es fundamental. Y por el otro lado tenemos que disminuir nuestro impacto a través de las emisiones, y estas emisiones injustas, porque si uno dice, bueno, estos bosques de la Patagonia están muriendo porque los argentinos emitimos tanto dióxido de carbono que llevamos los valores a 415. Nosotros no hubiéramos movido la aguja del panel de las emisiones. Y sin embargo, esto que se genera en un mundo desarrollado, y vuelvo otra vez al tema de la falta de igualdad global, produce daño en nuestros bosques, ¿no? Sin lugar a dudas, también existen técnicas de restauración que pueden forzar, digamos, un aceleramiento, una aceleración en cuanto a la restauración de estas capacidades de producción de bienes y servicios. Yo creo que es un poco lo que también, como técnicas, ¿no? Lamentablemente, a nivel de escala, es mucho más costoso una restauración de un bosque que hace que muchas veces se degraden miles y se restauren un 10%, como mucho. Sí, sí. Por una sí, cuestión. sí. Una de las sin duda, preguntas... son elementos clave, elementos fundamentales. Pero lo que yo, de la observación, de poder mirar, de caminar el campo, es que está esa capacidad de volver. El bosque está pidiendo permiso, déjenme volver. Y va a volver, si le damos la oportunidad. Eso está muy bueno. Vamos a volver. Sí, sí, señor. Otra de las preguntas relacionadas con lo que ahora están conversando tiene que ver con los parques nacionales y el rol que brindan los parques y las reservas, yo agregaría, a la mitigación del cambio climático, si hay datos que mencionen esa captura de carbono a nivel nacional, estimo que estarán preguntando. Hay muchos participantes que son de parques nacionales y reservas, entonces me parece importante por ahí abordar ese tema. Bueno, sin duda, digamos, cada pulmoncito verde que podamos separar, que podamos proteger, que podamos cuidar, y que siga prestándonos nuestros servicios ecosistémicos, no simplemente más allá de la captura de carbón, sino también del manejo del agua, de ese servicio que nos da de prevenir aluviones, de prevenir deslizamientos, de prevenir, de ayudar, digamos, a que nuestra vida sea mucho más fácil. Eso no hay vuelta, digamos, eso sin duda que es súper importante, digamos, mantener y salvar esos cuerpos vivos, ¿no? Pero bueno, también por el otro lado, entonces, yo soy un enamorado de los parques nacionales, estoy muy contento, digamos, más allá de la historia, y como siempre, toda institución, y como la Argentina, que a veces tiene problemas de recursos, la pasan difícil. Yo tengo amigos, guardaparques, grandes personas con las que nos trabajan, ayudan, conscientes de una realidad del país. Siempre hay idas y venidas, pero yo celebro que la Argentina tenga justamente este sistema de parques nacionales que nos permiten por lo menos conservar estas áreas clave y fundamentales. Cuando uno lo pone a nivel de la escala global, obviamente allí, digamos, la contribución, uno puede decir, bueno, sí, el Parque Nacional Iguazú mantiene tanto porcentaje, conserva, su contribución es pequeña, pero es significante por toda otra serie de valores, de biodiversidad, con lo que decía, de servicios ecosistémicos que produce, del mantenimiento del paisaje, de un montón de otros bienes que nos da, y que es clave y fundamental. Cuando uno piensa que desde el año 1990
Yo no sé cuál es la superficie del parque Iguazú o de los grandes parques que tenemos, pero del año 1990 hasta la actualidad se deforestaron 178 millones de hectáreas. 178 mil millones de hectáreas. Entonces, bueno, hacen falta mucho bosque, muchos parques nacionales, hace falta cambiar justamente nuestra mentalidad. Y no es, hay otra imagen a ver, que es importante visualizar, que somos conscientes que no tiene, que es imposible en este mundo con casi 8.000 millones de personas volver a una tierra pristina, totalmente pristina. Está bárbaro conservar los parques como lugares pristinos, pero que hay cierta capacidad y cierta flexibilidad. Los científicos lo llaman como bandas planetarias. Hay bandas planetarias en las cuales yo me puedo mover. Yo puedo emitir dióxido de carbono, pero hasta un nivel sobre el cual ya pongo en riesgo otras cosas. Las especies desaparecen, sí, pero desaparece una especie geológicamente una por año y ahora estamos llevando valores de 100 por año. Entonces, no, bueno, algo estamos haciendo mal. Entonces, podemos manejar el mundo porque necesitamos seguir viviendo en el mundo, necesitamos seguir, como decíamos al principio, dándole a la gente su ropa, su comida, su energía, es clave y es fundamental. Pero bueno, hay límites y todos tenemos que entender cuáles son los límites porque es el mismo bien de nosotros. Entonces, como decía ahí en la revista Anfibia, cualquier daño que le hagamos a la naturaleza, eso va a tener efectos sobre la salud, sobre nuestra salud como ser humano. Entonces, bueno, pensemos. Yo creo un poco también para responder a la pregunta del concepto de mitigación, poner en valor la gestión forestal sostenible de los bosques naturales como proveedores de madera y el consumo de madera responsable, de manera tal de generar un dinamismo que me permita seguir captando carbono. Yo creo que en Misiones particularmente, que tiene 1.600.000 hectáreas, más del 50% todavía con bosque nativo, tiene mucha superficie con bosque nativo de dominio privado, bajo planes de manejo. Yo creo que hay que apuntar también a la responsabilidad de la gestión sostenible de esos bosques. Primero, garantizar de que no se conviertan, que no pasen a otro cambio de uso del suelo, y que su aprovechamiento sea de tal punto que no pase el umbral de que no permita seguir generando, digamos, esos bienes y servicios. Porque también hay que desestigmatizar el consumo de madera, que creo que hay que ponerlo en valor. La madera sigue siendo el producto más noble y más amigable frente al cambio climático, debido a que en una mesa vos estás estoqueando carbono, en una puerta estás estoqueando carbono, en un piso, en un techo. Pero obviamente que ahí tenemos que recurrir a madera que sean obtenidas, digamos, de manejo sostenible. Porque los parques, como vos bien dijiste, tienen un rol estratégico en la conservación de la biodiversidad, del paisaje, de la belleza escénica, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los beneficios de mitigación son, digamos, sumideros de carbono, pero llegan a un límite y quedan en un equilibrio. Entonces, quiero abonar al hecho de que es muy importante volver a la gestión sostenible de los bosques nativos. Y eso también compete a las políticas y a la profesión nuestra, ¿no es cierto?, de dar esas garantías. Sin duda. Y un uso clave y fundamental de los recursos, digamos, del recurso madera en nuestro caso. Es decir, con tecnologías que ayuden a ser justamente más eficiente, que cada vez tengamos menos pérdidas justamente de ese recurso vital. Yo no sé si, Vero, te molesto últimamente si puedes mostrar, creo que es la última figura, ¿no? Que es medio como choqueante, a ver si la podemos ver, si no me equivoco. Que esa, si podemos verla, si la puedes ampliar, por favor. Bueno, que muestra, digamos, estos abusos, digamos, justamente del ser humano, es decir, miren ahí en un país desarrollado los autos prensados, porque no sabemos qué hacer.
y acá un mensaje, este viene del Papa Francisco también, pero hay mucha gente observando esta situación. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. No es el caso de la madera, pero para que veamos, o sea, que pensemos en un uso inteligente de los recursos domiciliarios, comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos, industriales, altamente tóxicos y radiactivos. La tierra, que es nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Entonces, bueno, obvio, el árbol es algo sano, algo que no, puro, que crece sobre el planeta y que nos da beneficios desde el aire, el agua, la madera, que tenemos que valorar y tenemos que evitar, sí o sí, justamente un mal uso de este recurso, de este ser, digamos, al cual la vida nos dio la responsabilidad de cuidar, de manejar para el bien justamente de todos nosotros, ¿no? Entonces, evitemos pérdidas, evitemos desperdicios, evitemos daños que van contra justamente la naturaleza y que hacen que no sea nuestra casa, como dice Laudato Si, un depósito de porquería, ¿no? Por último, queríamos hacerte una consulta sobre, vos hablaste de en algún momento de que cuando los países miembros decían, bueno, qué se iba a hacer para disminuir los gases de efecto invernadero y que cada uno haga lo que pueda, presta un poco a que está supeditado a las voluntades políticas. Entonces, en nuestro país hay mucho puesto digamos, en juego en cuanto a sumideros de carbono, como decía Juan Emilio, por el carbono que se puede almacenar por los bosques. Pero hay otros sectores que tienen más importancia, más implicancia, que podrían hacer acciones que tienen un sustancial cambio en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo trabajan desde el ámbito científico, esa conjunción entre sectores, bosque y otros sectores como la industria, la energía y el transporte, que son los que más aportan a los gases, pero en el ámbito científico, ¿cómo lo estás viendo vos que se está trabajando? Bueno, me parece que hay no sé si totalmente aceptado, pero hay como una mayor comunicación en este momento entre la política y la ciencia. Y justamente, bueno, el IPCC es un modelo en este aspecto. Entonces, fíjense ustedes en qué ha trabajado el IPCC en los últimos años. Y que me parece, y es todo por demanda de los gobiernos nacionales. Entonces, en algún momento Juan mencionó este esfuerzo de la comunidad, o sea, impulsado por la comunidad científica, de por favor, no pasemos, que no emitamos de tal forma que la temperatura del planeta supere los 2 grados centígrados. Y se estuvo viendo que en algún momento importante sería, no, ¿por qué llegar a 2? Tratemos de llegar solo a 1,5, que no aumente, ya el aumento es 1,1 de histórico. No superar el 1,5. Y entonces los gobiernos le pidieron al IPCC que hiciera, fíjense que es una situación así, algo que uno diría que es irrisorio, que establezca las diferencias entre el impacto que va a tener a escala global un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados versus de 1,5. Y es sorprendente lo que a escala global representa medio grado de aumento de temperatura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Me parece digamos, bárbaro, me parece sumamente importante, digamos, que cada país haga el esfuerzo para contribuir justamente a la disminución justamente de las emisiones, para evitar daños que vamos a tener sobre nosotros mismos. Es decir, yo doy un ejemplo porque vivo aquí en Mendoza y lo sentimos. La provincia de Mendoza
vive desde el año 2010 un proceso. Este año, por suerte, ha cambiado, parece que va a cambiar, pero toda la década, del 2010 hasta acá, fue una década en la cual las precipitaciones en la cordillera estuvieron por debajo de los valores medios. No hubo un año con precipitaciones normales, como les adelantaba anteriormente, en un territorio donde solo tenemos agua para regar el 4%, que encima tengamos 10 años seguidos, con precipitaciones por debajo de los valores medios, es catastrófico a nivel provincial. Bueno, estas situaciones, digamos, son que nos están dañando, es producto justamente de emisiones, está fuertemente asociado. Los colegas de Chile, obviamente porque Chile comparte con nosotros aquí enfrente, en la zona central, no en el sur, la misma situación, porque la nieve que cae en la cordillera es la que riegan ellos y la que regamos nosotros. Ellos lo llaman la mega sequía. Históricamente, en los últimos 1000 años no hubo una sequía de esta magnitud. Entonces, esta situación tenemos que hacer el esfuerzo para amortiguarla, para reducir justamente el impacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciencia? La ciencia tiene que mostrar justamente estas situaciones críticas que se están viviendo como consecuencia de este proceso, de este mal uso de los recursos, porque nadie, quiero que quede claro, nadie está en contra del recurso fósil, que no usemos recursos, pero que lo usemos en forma inteligente, que vuelve otra vez a tener connotación ética. Es decir, ¿qué derecho tiene la generación nuestra de usar todo el petróleo del mundo y dejar a las generaciones futuras sin petróleo? Es lo mismo que si nosotros decidiéramos ahora cortar todos los árboles del mundo y que los que vengan, que hagan lo que puedan. Bueno, esto estamos haciendo con el petróleo. Entonces, bueno, hay situaciones que rayan lo ético, rayan lo moral y que hacen a lo que Juan decía en algún momento, que tiene que haber un resurgimiento de otra forma de relación del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre. Si no, es muy difícil. Yo tengo la esperanza de que eso va a suceder, que va a suceder. Ricardo, por último, ¿vos crees que la carbono neutralidad es factible? O sea, técnicamente es decir, y todas estas historias de que no, la energía solar no funciona, la energía eólica, no, es decir, en este momento uno puede ir a Europa y fijarse que hay el momento en que la energía eólica está proveyendo el 50% de la energía. Entonces, toda esta historia, siempre van a haber intereses económicos. Es decir, alguien que puso $20 millones para hacer un agujero para sacar petróleo, quiere que se le devuelvan por lo menos 60. Y entonces no voy a ir en contra de un negocio de que está manejando el 85% de la economía global, el 85% de la energía global. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora, si uno mira y ve cuáles son las compañías, cuáles son las instituciones que están buscando el desarrollo de las energías alternativas, se va a sorprender que Shell, que es Epson, que es Amoco, es decir, las mismas compañías que nos venden la energía van a ser las mismas que nos van a seguir vendiendo la energía. Es su negocio. Y en este momento su negocio es el recurso fósil, ¿no? Qué bueno. Bueno, mirá, nos hemos pasado, Ricardo. Bueno, agradecerte, a vos también, Verónica, a todos los que han participado, agradecerles. Fue muy enriquecedor. Se pueden prender las cámaras, así Ricardo los puede ver, los que se animen. Había mucha gente conocida. Sí, seguramente. Y avisarles que aquellos que han quedado afuera igual van a recibir, si se han inscrito en el formulario van a recibir la grabación, y mismo los que han participado van a recibir la grabación. Para tranquilidad de todos, porque estaban preguntando ahí en el chat. Es un tema que da para mucho y uno entra a profundizar y no termina, y bueno, es escaso el tiempo que tenemos y uno intenta de alguna manera ponerse en el lugar de la audiencia y hacer preguntas. Por eso hablaba hoy, Verónica, de este formato, ¿no? De no tanta como una exposición, sino un diálogo, una charla de café y un ida y vuelta, ¿no? Agradecerte, Ricardo. Nosotros hemos tenido el agradecido soy yo.
y la verdad que tenés un equipo técnico muy, muy inspirador. A nosotros los profesionales nos vemos reflejados en todo el trabajo que ustedes hacen. Nos apasiona la profesión y ver profesionales de tu talla, te digo, nos inspira también, nos anima a perfeccionarnos, y hay algo que rescato en creer de que es posible el cambio. Yo creo que si creemos, todo es posible, hay que empezar por creer, porque a la larga, decía el doctor, hay un doctor que ahora, Christian Bernard, que a la larga los que triunfan no son ni los más sabios ni los más fuertes, sino los que creen. Y creo que en este tema del cambio climático tenemos que empezar a creer. Si creemos, yo creo que las herramientas van a surgir. A todos, muchísimas gracias, bendecirlos, y Ricardo, seguimos en contacto, y Verónica, si querés hacer el cierre. Ricardo, unas palabras de cierre, con mucho gusto. No, bueno, simplemente volver a agradecer, volver a que me dieron esta oportunidad, agradecerles enormemente, y realmente veo que hubo un montón de gente y un montón de amigos. Ahí lo veo a Bocha, que está por ahí dando vuelta, y otros amigos que hacía mucho tiempo, sí, que no los veía. Un gran saludo y un gran abrazo, un gusto, y como siempre volver a mencionarles que Misiones es un lugar que vale la pena visitar, que vale la pena vivir. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Vero, gracias por la ayuda. No, por favor, Pero, un gusto, Ricardo, sí, siempre encontrarte, sos una inspiración para nosotros. Está bien, por favor. Contagias esa pasión que tenemos algunos por nuestra profesión, los más afortunados, digo yo. Y gracias a todos los participantes de toda la Argentina, somos muy afortunados. De toda la Argentina y de Latinoamérica y Suiza, que es lo que vive de los inscriptos. Agradecidos por compartir con nosotros, y bueno, que va a haber otros conversatorios con otros profesionales. Qué gustoso de invitarlos. Buenísimo. El viernes que viene estará Román Queiroz, que es el presidente de FAIMA, así que vamos a estar hablando de la parte de industria, de comercialización, de mercado post pandemia, a ver cómo ven ellos desde la Federación Argentina de Industria de la Madera este despertar que se viene después de la reactivación. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un placer, un privilegio, honrado por tu aceptación, Ricardo, y ojalá pronto podamos tenerte por esta tierra. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Buenísimo. Gracias, Ricardo, Juan y Vero. Chao, gracias. Gracias. Chao, Dios le bendiga. Gracias.